Hay una pregunta que los traductores de la Biblia han tenido que responder miles de veces a lo largo de la historia. No es una pregunta sobre teología, no es una pregunta sobre doctrina, es una pregunta mucho más concreta que esa. Es una pregunta sobre una sola palabra hebrea. Y dependiendo de cómo la respondes, el versículo que tienes delante cambia completamente de color. La pregunta es esta. Cuando el texto hebreo dice ruaj, ¿qué escribes en tu idioma? ¿Escribes viento? ¿Escribes aliento? ¿Escribes espíritu? Porque en hebreo, esa única palabra puede ser las tres cosas al mismo tiempo. Y lo que ocurre cuando un traductor tiene que elegir una sola opción es que el resto del significado desaparece de la página. El lector moderno recibe una fracción de lo que el texto original estaba cargando. Y lo más curioso es que la Biblia parece resistirse activamente a esa separación. Una y otra vez, los autores bíblicos usan ruaj en momentos donde la frontera entre viento, aliento y espíritu no está clara porque no se supone que esté clara. Eso no es un problema de traducción que haya que resolver. Es una ventana hacia algo más profundo. Y eso es exactamente lo que vamos a recorrer hoy. No vamos a hacer solo un estudio de palabras. Eso sería quedarse en la superficie. Lo que vamos a hacer es tomar esa única palabra hebrea y usarla como un hilo conductor que atraviesa toda la Biblia, desde el primer versículo funcional del Génesis hasta los últimos ecos del libro de los Hechos. Cuando llegues al final de este recorrido, vas a leer pasajes que conoces desde hace años, y vas a ver en ellos algo que nunca habías visto antes. Eso es lo que ruaj hace cuando la entiendes de verdad. Empecemos por la palabra misma. Ruaj, en hebreo, existe dentro de un campo semántico que el español simplemente no puede contener en una sola palabra. Ese campo semántico tiene tres dimensiones que en español separamos completamente. El viento como fenómeno atmosférico, el aliento como realidad biológica, y el espíritu como presencia divina o humana invisible. Para el lector moderno, esas tres cosas pertenecen a categorías completamente distintas. El viento es meteorología, el aliento es fisiología, el espíritu es teología. Son departamentos separados del conocimiento humano, pero el mundo mental de los autores bíblicos no funcionaba así. Para ellos, esas tres realidades pertenecían al mismo campo porque compartían algo fundamental. Las tres son invisibles. Las tres se mueven. Las tres tienen poder para transformar lo que tocan. Y las tres tienen su origen último en Dios. El viento que dobla los árboles, y el espíritu que levanta a un profeta, y el aliento que mantiene vivo a un ser humano, no eran fenómenos sin relación. Eran manifestaciones distintas de la misma realidad subyacente. Cuando un autor hebreo escribía ruaj, estaba escribiendo desde ese entendimiento. Estaba hablando de algo que se mueve, que es invisible, que tiene poder y que viene de más allá del ser humano. Ahora bien, eso no significa que cada vez que aparece la palabra ruaj, debamos leer los tres significados con el mismo peso. En muchos pasajes, uno de los tres significados está claramente en el primer plano. Lo que sí significa es que los otros dos significados nunca desaparecen del todo. Permanecen como un eco de fondo que enriquece lo que el texto está diciendo. Y eso cambia todo. Porque cuando lees en tu Biblia el Espíritu de Dios, sin escuchar el eco del viento y del aliento, estás leyendo una versión más plana del texto que la que el hebreo original estaba ofreciendo. Y cuando lees un viento poderoso, sin escuchar el eco del Espíritu Divino, también estás perdiendo algo. La Biblia fue escrita con esa resonancia intencional, y recuperarla te cambia la lectura de toda la Escritura. Vamos al primer texto. Génesis 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En casi todas las traducciones que puedas abrir en este momento, ese versículo dice, el Espíritu de Dios. Algunas tienen una nota al pie que menciona que también podría traducirse como viento. Muy pocas capturan la tensión viva que el hebreo está sosteniendo en esa frase. Detente un momento en la imagen. El cosmos no tiene forma todavía. No hay luz. No hay tierra separada de las aguas. No hay cielo. No hay nada que tenga nombre porque todavía no hay nada que nombrar. Es el caos anterior al orden. Es la oscuridad anterior a la primera palabra.
y en medio de esa oscuridad, sobre esas aguas que no tienen orilla ni fondo, el Ruaj de Dios se está moviendo. El verbo que se traduce como se movía o se cernía es merajefet, y ese verbo es extraordinariamente específico. En toda la Biblia hebrea aparece solamente 2 veces. Una aquí, en Génesis 1. La otra aparición está en Deuteronomio 32, versículo 11, donde Moisés describe la imagen de un águila que planea sobre sus polluelos, descendiendo sobre ellos, manteniéndose cerca para protegerlos y sostenerlos. Esa segunda aparición no es un detalle accidental, es la clave para entender la primera. El movimiento del Ruaj de Dios sobre las aguas no es el movimiento de algo distante observando el caos desde lejos. No es una fuerza impersonal flotando sobre la nada. Es el movimiento de alguien que está cerca, que está activo, que está presente con una intención específica. La imagen del águila sobre sus polluelos está cargada de calor, de protección, de cuidado deliberado. Eso transforma completamente la forma en que funciona el capítulo 1 del Génesis. El relato no comienza con un Dios que aparece de repente y decide crear. Comienza con un Dios que ya está ahí, presente sobre el caos, activo antes de que la primera palabra sea pronunciada. La creación no ocurre en un vacío. Ocurre bajo la presencia del Ruaj divino que ya estaba sosteniendo todo antes de que hubiera algo que sostener. Y cuando llegas a los días de la creación con eso en mente, los días ya no son solo una lista de cosas que Dios hizo. Son el despliegue ordenado de lo que ya estaba siendo sostenido por esa presencia que palpitaba sobre las aguas en el versículo 2. El mundo no emerge de la nada. Emerge desde adentro de esa presencia. Eso es lo que Ruaj ya está haciendo en la primera página de la Biblia. En Génesis 1, el foco es el cosmos entero. En Génesis 2, el mismo Dios hace zoom sobre una sola criatura. Génesis 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra que aquí se traduce como aliento no es Ruaj, es Nesamá. Y esa distinción es real y vale la pena honrarla. Ruaj y Neshama son 2 palabras distintas en hebreo, con matices distintos. Pero lo que el texto completo de la Biblia hace es colocar esas 2 palabras dentro del mismo campo de referencia una y otra vez. La conexión más explícita está en Job 33, versículo 4, donde Eliú dice, «El Ruaj de Dios me hizo, y el aliento del Todopoderoso me dio vida». Ruaj y Neshama en una sola frase, los 2 apuntando a la misma realidad. La vida en el ser humano viene de Dios. La escena de Génesis 2 es una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura, y vale la pena verla despacio. Dios forma al hombre del polvo. La palabra hebrea para formar aquí es yatzar, la misma palabra que se usa para describir al alfarero que moldea la arcilla. Hay una implicación táctil en esa palabra. Dios no pronuncia al ser humano desde la distancia, lo moldea, lo trabaja, y cuando el moldeado termina, la figura está ahí, tiene forma, tiene estructura, tiene todo lo que visualmente parece un ser humano completo, pero no está vivo. Hay una diferencia entre tener forma y tener vida. Y esa diferencia no la puede cruzar la arcilla por sí sola. Entonces Dios se inclina sobre esa figura moldeada del polvo y sopla en sus narices. Y en ese momento, la criatura que era solo forma se convierte en un ser viviente. El idioma aquí importa más de lo que parece. Dios no envía vida desde lejos. Dios la transmite en contacto directo. Es el soplo más íntimo que puedas imaginar. La distancia entre el creador y la criatura en ese momento es la distancia que hay entre 2 bocas cuando una le está dando el aliento a la otra. Lo que Génesis 2 está diciendo no es solo que los seres humanos tienen vida. Está diciendo de dónde viene esa vida y cómo llega. No es un proceso automático. No es una propiedad que la materia desarrolla cuando se organiza de cierta manera. La vida llega como un don que viene de afuera. La vida llega porque Dios la da. Y eso tiene una implicación que no es solo histórica. No es solo válida para ese primer momento de la creación del ser humano. El Salmo 104, versículo 29. Lo dice sin rodeos.
Cuando Dios esconde su rostro, las criaturas se turban. Cuando Dios quita su ruaj, mueren y vuelven al polvo. Y en el versículo 30, cuando Dios envía su ruaj, son creadas. El ruaj divino no es solo el origen de la vida, es lo que la sostiene en cada momento. Tu aliento en este momento no es solo un mecanismo biológico que tu cuerpo ejecuta de manera automática. Es la manifestación continua de algo que no puedes autogenerar. Eso es lo que Génesis 2, leído dentro del campo completo de ruaj, está queriendo decir. Si Génesis introduce el mundo de ruaj, hay un texto en el Antiguo Testamento donde toda la fuerza de esa palabra llega a su clímax de una manera que no tiene equivalente en ningún otro lugar de la Escritura. Ese texto es Ezequiel 37. Para entender ese capítulo hay que entender el momento en que fue escrito. Ezequiel era sacerdote. Su mundo entero giraba en torno al templo, a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Luego vinieron los babilonios. Jerusalén cayó. El templo fue destruido. El pueblo fue deportado. Y Ezequiel estaba entre los exiliados, sin templo, sin tierra, sin ninguno de los referentes que definían lo que significaba ser el pueblo de Dios. En ese contexto, Dios le da una visión. Lo transporta a un valle lleno de huesos. No cuerpos, huesos, completamente secos, sin ningún rastro visible de que alguna vez formaron parte de algo vivo. Y entonces Dios hace la pregunta, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». No es una pregunta retórica, es una pregunta que apunta hacia una imposibilidad real. Y Dios no la hace para que Ezequiel responda con seguridad. La hace para que confronte la distancia entre lo que puede ver y lo que Dios puede hacer. La respuesta de Ezequiel es la única sabia posible. Señor, tú lo sabes. Dios le dice que profetice, y mientras habla, el texto lo describe con una precisión que no tiene paralelo. Los huesos se mueven, se unen, tendones y carne los recubren, la piel los cubre. Y ahí el texto se detiene para dar la frase más importante del capítulo. Pero no había ruaj en ellos. Esa pausa es intencionada. Tienes cuerpos completos, estructura perfecta, todo lo que visualmente parece vida. Y sin embargo, sin el ruaj, todo eso es solo forma sin realidad interior. Puedes tener la forma de una comunidad y carecer de ruaj, la forma de una religión y carecer de ruaj, la forma de una nación y carecer de ruaj. La forma sin vida es solo forma. Entonces Dios le dice a Ezequiel que profetice de nuevo. Pero esta vez no habla a los huesos, habla directamente al ruaj. Ven de los 4 vientos, oh ruaj, y sopla sobre estos muertos para que vivan. En esa frase, la palabra apunta en 3 direcciones a la vez. Los 4 vientos. Ruaj, como fenómeno atmosférico. El soplo sobre los muertos. Ruaj como aliento que entra en los cuerpos. Y la fuente de ese poder que restaura lo muerto. Ruaj como la presencia espiritual de Dios. Ezequiel profetiza. El ruaj entra. Y los muertos se ponen de pie. Lo que Ezequiel 37 está mostrando no es solo que Dios puede restaurar a una nación, es que el mismo Dios que sopló vida en el polvo del huerto puede hacer lo mismo con lo que ha quedado reducido a huesos secos. La respuesta de Dios a la muerte no es reorganizar los elementos de manera más eficiente. La respuesta de Dios a la muerte es el ruaj. Hasta aquí hemos estado en el Antiguo Testamento, pero esta historia no termina ahí. El hilo del ruaj sigue extendiéndose hacia adelante, y en cada etapa se vuelve más amplio, más inclusivo, más universal. Antes de cruzar al Nuevo Testamento, vale la pena detenerse en una escena de Números 11, que normalmente no recibe la atención que merece. Moisés está agobiado. La carga de liderar a todo el pueblo en el desierto lo ha llevado al límite. Le dice a Dios que no puede más, y Dios le responde con una instrucción concreta. Reúne a 70 ancianos de Israel alrededor del tabernáculo. Dios tomará del ruaj que reposa sobre Moisés y lo pondrá sobre ellos para que compartan la carga del liderazgo. Eso ya es significativo. El ruaj no es un recurso que se agota cuando se distribuye. Moisés no va a tener menos ruaj porque otros lo reciben. Lo que Dios tiene no funciona como una torta que se achica cuando se reparte. Pero la parte más interesante del relato viene después.
Hay dos hombres que no fueron al tabernáculo. Se llaman Eldad y Medad, y por alguna razón estaban todavía en el campamento cuando el Ruaj descendió sobre los 70. Y sin embargo, el Ruaj descansa sobre ellos también, y empiezan a profetizar allí mismo en el campamento, fuera del espacio oficial, fuera de la reunión designada, fuera del lugar donde se suponía que esto debía ocurrir. Josué lo ve y se incomoda. Le dice a Moisés que los detenga. La respuesta de Moisés es una de esas líneas que, una vez que la escuchas, no puedes dejar de escuchar como algo que apunta mucho más lejos que el momento inmediato. ¿Tienes celo por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiera su ruaj sobre ellos. Moisés no está describiendo la realidad de su tiempo. Está soñando con algo que todavía no existe. Está imaginando un día en que el ruaj de Dios no sea exclusivo de un grupo selecto de personas designadas para funciones específicas. Está imaginando un pueblo entero viviendo bajo la presencia del ruaj divino. Él no vio ese día, pero siglos después, el profeta Joel lo describió con palabras que quedaron grabadas en la memoria de Israel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, hijos e hijas, ancianos y jóvenes, siervos y siervas. Esas no son categorías abstractas. Son las categorías que el mundo antiguo usaba para delimitar quiénes tenían acceso a las cosas importantes y quiénes no. Joel está diciendo que esos límites van a desaparecer cuando llegue el derramamiento del Ruaj. Moisés lo soñó, Joel lo nombró, y luego llegó Pentecostés. Pero antes de llegar a Pentecostés, hay que detenerse en una conversación del Evangelio de Juan que se vuelve completamente distinta cuando la escuchas desde el trasfondo de todo lo que hemos recorrido. Juan 3. Jesús está hablando con Nicodemo de noche. Nicodemo es fariseo y miembro del Sanedrín. Conoce las Escrituras mejor que la mayoría de las personas de su tiempo. Si alguien en Israel debería haber reconocido el lenguaje del Ruaj cuando lo escuchara, ese alguien era Nicodemo. Jesús le dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, o nacer de lo alto. Nicodemo no entiende. Jesús le explica que lo nacido del pneuma es pneuma, y ese pneuma griego, igual que ruaj en hebreo, puede significar viento, aliento y espíritu al mismo tiempo. Jesús dice esto: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En español, esa frase parece una comparación poética entre dos fenómenos distintos, pero en el griego original, Jesús no está comparando dos cosas diferentes. Está hablando de la misma realidad desde dos ángulos con la misma palabra. El pneuma se mueve libremente. No puede ser contenido en categorías de control humano. Produce vida donde no había vida. Y luego Jesús dice algo que debería haberle encendido todo a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo debería haber escuchado el eco de Ezequiel 37. Debería haber reconocido al Dios que sopló aliento en el polvo y habló a los huesos secos, haciendo ahora lo mismo con seres humanos que necesitan nacer desde arriba. Jesús no está inventando una teología nueva. Está diciendo que la historia que Israel conocía desde el principio ha llegado a un punto de cumplimiento. Y entonces, llegamos a Hechos 2, el día de Pentecostés. Los discípulos están reunidos en Jerusalén, y de repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio y violento que llena toda la casa. Lenguas como de fuego aparecen y se posan sobre cada uno de ellos, y todos son llenos del ruaj, del pneuma, del Espíritu Santo. Si has leído ese pasaje muchas veces, detente aquí un momento y deja que el hilo que hemos seguido llegue hasta este punto, el ruaj de Dios, que palpitaba sobre las aguas antes de la creación. El aliento de Dios que cruzó la distancia entre el Creador y la figura de polvo en el huerto. El ruaj que vino de los 4 vientos sobre los huesos secos en el valle de Ezequiel. El pneuma que se mueve libremente sin que nadie pueda contenerlo, como Jesús le explicó a Nicodemo. Hechos 2 no es un evento que apareció de la nada. Es el mismo patrón llegando a una escala que nadie había visto antes. Y Pedro, parado frente a la multitud que se había reunido por el sonido, lo nombra directamente. Abre el libro de Joel
y dice las palabras que Israel había estado esperando durante siglos. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto es aquello. No, esto se parece a aquello. No, esto recuerda a aquello. Esto es aquello. Lo que Moisés soñó en el desierto cuando imaginó a todo el pueblo del Señor como profetas. Lo que Joel nombró con la imagen del derramamiento sobre toda carne. Lo que Ezequiel vio cuando el Ruaj entró en los cuerpos muertos y los levantó como un ejército enorme. Está ocurriendo ahora, en esta habitación, en este día, sobre estas personas. Y el Ruaj, que hasta ese momento había venido de manera selectiva sobre jueces, sobre reyes, sobre profetas, sobre figuras específicas para propósitos específicos, ahora está siendo derramado, no visitado, no prestado, no asignado por función, sino derramado sobre toda carne. La diferencia entre una visita y un derramamiento no es solo poética, es la diferencia entre una excepción y una norma, entre un privilegio reservado para pocos y una realidad disponible para todos. Pentecostés no es el comienzo de una nueva institución religiosa, es el cumplimiento de una promesa antigua que atraviesa toda la historia del Ruaj en la Escritura. La misma presencia que estuvo antes de la creación está ahora dentro de las personas. Hasta aquí hemos seguido el hilo del Ruaj a través de la historia bíblica. Creación, vida, liderazgo, muerte y restauración. Nueva vida, Pentecostés. Pero hay una dimensión de Ruaj que todavía no hemos tocado, y es posiblemente la más personal de todas. Hay un versículo en Isaías que cambia completamente la categoría en la que estás pensando cuando piensas en el Espíritu de Dios. Isaías 63, versículo 10. Hablando del pueblo de Israel en el desierto. Pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo Ruaj. Detente ahí. Puedes enojar al viento meteorológico. El viento no registra eso. Puedes enojar al aire que respiras. El aire no se altera por eso. Pero no puedes contristar a una fuerza impersonal. No puedes hacer que se entristezca algo que no tiene capacidad de tristeza. Si el texto dice que el Ruaj de Dios puede ser contristado por la rebelión de su pueblo, el texto está diciendo algo muy específico sobre la naturaleza de ese Ruaj. No es una energía, no es un poder, no es una fuerza cósmica impersonal que simplemente ejecuta funciones. El Ruaj es una persona, y las personas pueden ser heridas. Pablo recoge exactamente esa misma línea siglos después, en Efesios 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No está inventando un nuevo concepto. Está citando lo que Isaías ya había dicho. El Ruaj puede ser contristado porque el Ruaj es personal. Y eso lo cambia todo. Porque si el Ruaj fuera solo poder, lo que importaría sería simplemente tener acceso a ese poder. Si el Ruaj fuera solo una energía espiritual, la pregunta correcta sería cómo canalizarla. Pero si el Ruaj es personal, entonces la categoría correcta no es poder ni energía. La categoría correcta es relación. El mismo Ruaj que palpitaba sobre las aguas antes de que hubiera nada, que sopló vida en la nariz del hombre formado de polvo, que vino de los 4 vientos sobre los huesos secos, que descendió como viento y fuego en Pentecostés. Ese mismo Ruaj es alguien con quien se puede tener una relación. Alguien que puede ser recibido o rechazado. Alguien que puede ser honrado o contristado. Eso no reduce al Ruaj a algo pequeño. Lo hace infinitamente más grande que una fuerza cósmica. Porque una fuerza cósmica no tiene intención hacia ti. Una fuerza cósmica no se inclina sobre el polvo para soplar vida. Una fuerza cósmica no puede entristecerse por tu alejamiento. El Ruaj de Dios, sí. Ahora da un paso atrás y mira todo el recorrido junto. Lo que se forma no es una lista de doctrinas sobre el Espíritu Santo. Lo que se forma es una imagen coherente y progresiva de la presencia activa de Dios, como el hilo que mantiene unida toda la historia bíblica. En Génesis 1, el Ruaj está antes de que exista nada, palpitando sobre el caos con la cercanía del águila sobre sus polluelos. El mundo emerge desde adentro de esa presencia. En Génesis 2, ese mismo Dios se inclina sobre el polvo y sopla. La escala cambia. La realidad no.
El que sostenía el cosmos está suficientemente cerca para poner su aliento en la nariz de una criatura. En los líderes de Israel, el Ruaj viste a Gedeón, se precipita sobre David, reposa sobre 70 ancianos y sobre 2 hombres que ni estaban en el lugar correcto. No puede ser contenido dentro de los canales que los seres humanos diseñan para él. En Ezequiel 37, solo el Ruaj puede cruzar la frontera entre la muerte y la vida, y cuando viene, lo que parecía definitivamente terminado se pone de pie. En Juan 3, Jesús dice que lo que Dios siempre ha hecho con el polvo y con los huesos secos, lo está haciendo ahora con seres humanos que necesitan nacer desde arriba. En Hechos 2, lo que había venido de manera selectiva es derramado sobre toda carne. El sueño de Moisés, la promesa de Joel, el cumplimiento en Pentecostés, y en Isaías y Efesios, el recordatorio de que todo ese poder es el poder de alguien, de una presencia que tiene intención real hacia cada ser humano que la recibe. Esa es la imagen completa. ¿Por qué importa esto hoy? Porque cambia la manera en que te relacionas con la Biblia y con la realidad que ella describe. Si el Espíritu de Dios es solo una doctrina en el índice de una teología sistemática, se queda en el estante. Si viento, aliento y espíritu son 3 cosas sin relación entre sí, te pierdes la coherencia de toda la historia. Pero cuando recuperas Ruaj como una sola realidad, Génesis 1, deja de ser solo el origen del cosmos y se convierte en la historia del mismo Dios que puede vivir en ti ahora. Ezequiel 37, deja de ser solo historia de Israel y se convierte en el principio que describe lo que Dios hace con cualquier cosa que ha llegado al punto de los huesos secos. Tu fe cuando siente que no tiene nada. Tu esperanza cuando parece haber muerto. Tu comunidad cuando parece rota sin solución. La pregunta del valle sigue abierta. ¿Vivirán estos huesos? Y solo lo sabe aquel que tiene el Ruaj. Pentecostés deja de ser el comienzo de una institución religiosa y se convierte en la llegada del mismo Ruaj que palpitó sobre las aguas, que sopló sobre el polvo, que habló a los huesos, ahora disponible permanentemente para todo el que lo recibe. Y cuando Pablo dice que no contristes al Espíritu Santo, ya no lees solo una instrucción de comportamiento. Lees que el Dios que sostuvo el cosmos, antes de que existiera, se ha hecho tan cercano, que su presencia puede ser entristecida por tus decisiones. Eso no es carga. Es la profundidad de la intimidad que Ruaj implica. Hay una última cosa que quiero que te lleves de este recorrido. Tu aliento en este momento es Ruaj, no metafóricamente. En el campo semántico que la Biblia construyó alrededor de esta palabra, tu respiración y la presencia dadora de vida de Dios pertenecen al mismo campo. Eso es lo que Job 33, 4 está diciendo. Eso es lo que el Salmo 104 está diciendo. Eso es lo que Génesis 2 sigue diciendo cada vez que lo lees. Cada respiración es un recordatorio de que hay algo en ti que no puedes autoproducir. Eres completamente dependiente de algo que viene de más allá de ti. Y ese algo no es una fuerza impersonal. Es el Ruaj de un Dios que se inclina, que sopla, que da, y que puede ser contristado por tu alejamiento. Eso no hace la vida más pesada, la hace más cargada de significado. La Biblia no describe un mundo donde Dios actuó una vez y se retiró a distancia. Describe un mundo donde su presencia sigue siendo la realidad más fundamental que existe, tan cercana como el próximo aliento, tan libre como el viento, tan personal como alguien que puede alegrarse o entristecerse por lo que haces con el don que te ha dado. Eso es lo que Ruaj te abre cuando lo entiendes de verdad. El Ruaj de Dios estaba sobre las aguas antes de la creación. Sopló vida sobre el polvo. Habló a los huesos secos. Vistió a los débiles. Se precipitó sobre los ungidos. Fue derramado sobre toda carne. Puede ser contristado. Puede ser recibido. Y la misma historia que comenzó antes de Génesis, uno sigue siendo la historia en la que tú y yo estamos viviendo ahora mismo. Si este recorrido abrió algo en tu manera de leer la Biblia, compártelo con alguien que siempre ha sentido que hay más en el texto de lo que ha podido ver. Y si quieres seguir explorando estas raíces del lenguaje bíblico, suscríbete. Esto es solo el comienzo.